Buenas noches con todos, somos el grupo número uno llamado Aquasen y venimos a presentar nuestro proyecto llamado Naturgel AI. Actualmente en la industria acuícola ecuatoriana el cultivo del camarón blanco representa un pilar estratégico. No solo es una industria rentable, sin embargo su rentabilidad está haciéndose mermada debido a enfermedades de rápida propagación, como es el virus de la mancha blanca y la enfermedad de las branquias negras. En operaciones a gran escala, como lo hace la empresa Naturiza, dependemos casi exclusivamente de la inspección visual humana. Esto representa un problema debido a la fatiga visual y a la subjetividad. Y además, en ocasiones, los técnicos suelen omitir ciertas variaciones sutiles en el tejido en las etapas tempranas. Un diagnóstico tardío no solo representa un riesgo biológico, sino que representa un riesgo operativo, debido a mortandades masivas y a riesgo de cancelaciones de exportaciones. Nuestro monitoreo actual es reactivo, tenemos que pasar a un monitoreo preventivo. Para cerrar esta brecha tecnológica que tenemos en el monitoreo reactivo al monitoreo preventivo, hemos diseñado una solución basada en el procesamiento de imágenes. Queremos implementar un sistema de diagnóstico asistido por computadora utilizando redes neuronales convolucionales. Nuestra propuesta de valor radica en que la visión por computadora es capaz de detectar ciertas anomalías morfológicas que son imperceptibles a los humanos. Es decir, si logramos automatizar este proceso, estaríamos entregando a la empresa Naturiza una herramienta tecnológica de vigilancia epidemiológica, capaz de eliminar el sesgo subjetivo y también poder tomar decisiones ya no basadas en intuición, sino más bien basadas en datos cuantitativos y reproducibles, capaces de permitirnos reducir los costos operativos. Okay. Nuestra hipótesis. La hipótesis que se manejó en el proyecto, la hipótesis central, es entrenar un modelo de aprendizaje profundo utilizando redes de convolucionales entrenados con un conjunto de datos especializados que nos permita superar el 90% de la precisión en la detección de patologías de la enfermedad de la mancha blanca y la enfermedad de las branquias negras. Como objetivos tenemos el procesamiento de los datos, el entrenamiento de una estructura neuronal convolucional y superar la inspección visual tradicional. Nuestro impacto no solo se va a quedar en el laboratorio, sino que estamos intentando alinear la infraestructura de la empresa Naturiza con la acuicultura 4.0, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, que son la innovación industrial y la producción responsable. Ok, ¿cuál va a ser nuestro mercado y el ecosistema de usuarios? Nuestro sistema fue diseñado y pensado basándonos en tres actores claves de la cadena. Primero, en los usuarios. Van a ser los biólogos y técnicos de campo quienes utilicen la herramienta, que les va a permitir reducir la fatiga visual y aumentar el volumen de muestras procesadas. Segundo, tenemos a los clientes. En este caso van a ser los CEOs, los directores, la junta directiva, cuyo principal objetivo va a ser la protección del ROI, es decir, el retorno de la inversión y reducir el riesgo financiero que conlleva la operación. Y por último tenemos a los consumidores. Los consumidores como las cadenas de exportación, quienes al poder implementar esta herramienta tecnológica nos va a permitir mejorar la trazabilidad sanitaria y cumplir con los estándares internacionales sanitarios. La estructura y limitaciones de los datos. Para el entrenamiento de nuestro modelo utilizamos un conjunto de datos de la plataforma de Kaggle, utilizamos dos repositorios. Hicimos la integración y también los filtramos a tres clases. La clase de los individuos sanos, la clase de la enfermedad de la mancha blanca y la clase de la enfermedad de las branquias negras. Al analizar los datos nos encontramos con dos situaciones. La primera, que nos encontramos con un desbalance de los datos, ya que la enfermedad de las manchas blancas correspondía al 48% del volumen de los datos. Y la segunda situación que nos encontramos fue ante una posible fuga de datos, ya que en uno de los repositorios que se utilizó incluía imágenes con data augmentation, es decir, imágenes originales e imágenes rotadas y aplicadas a algún tipo de transformación. Esto nos da un posible riesgo de fuga de datos debido a que durante la partición del entrenamiento y validación ciertas imágenes, ya sea originales o algunas rotadas, pueden existir tanto en el conjunto de entrenamiento y validación. Esto puede representar ciertas métricas optimistas durante el entrenamiento. El desbalance de clases fue tratado
y será explicado durante la explicación de la arquitectura del modelo. Amazon, buenas noches. Mi nombre es Víctor Robalino. Bueno, yo voy a hablar un poco más acerca de lo que es el modelo en sí. Para este caso, nosotros hicimos lo que es el modelo de ResNet 50 con 50 capas. Eh, y bueno, ya tenemos identificados cuáles son las categorías que queremos clasificar. En este caso es el de las manchas blancas, el de las branquias negras y los sanos. Sí, nuestro objetivo es un sistema de inferencia robusta adaptado a la simetría del modelo físico. Sí. Sí, en este caso, bueno, nuestros datos están separados en lo que es train, de entrenamiento, los de validación y los del test. En el train tenemos el 80% y entre validación y test tenemos el 10 y 10%. ¿Sí? Y sí, para las imágenes, nosotros lo que hicimos fue el siguiente. Para las imágenes, nosotros lo que hicimos fue estandarizar las imágenes y aplicarle un proceso de rotación y también quitarle lo que es el brillo y el contraste y separarlos en lotes de 32 imágenes cada lote. Estrictamente sin barajeo, o sea, no le aplicamos shuffle, únicamente rescalado y normalización para la evaluación objetiva. ¿Por qué elegimos el modelo de ResNet 50? Bueno, en este caso, el principal fue que resuelvan la degradación del gradiente, permitiendo que la información fluya a través de las 50 capas sin pérdida vital de información anatómica, en este caso por lo que estamos manejando enfermedades. El segundo es por la sensibilidad morfológica. Los presos preentrenados otorgan una capacidad avanzada para detectar bordes y texturas orgánicas finas, crucial para la melanosis o opacidad branquial, que son las enfermedades que estamos tratando de buscar. Y el tercero es por la eficiencia computacional, para que sea más rápido. ¿Sí? Para lo que es la curva de pérdida, usamos lo que es el focal loss. Este de aquí, por lo que podemos usar lo que son los pesos dinámicos para poder equilibrar, ya que tenemos más imágenes de las manchas blancas, poder equilibrar o darle un mayor peso a lo que son las branquias negras y los sanos. ¿Cómo funciona esto? Reemplaza la entropía cruzada del cross entropy, introduciendo un factor de modulación que reduce drásticamente la pérdida para ejemplos ya clasificados con alta eficiencia. Y esto en sí obliga a ResNet a concentrar todo su esfuerzo computacional exclusivamente en falsos negativos, dándonos más confianza y menos pérdida. Entonces, este es en sí el modelo que hicimos. Como utilizador utilizamos el Adam específicamente para clases desbalanceadas. Como primera etapa, congelamos las capas. Usamos 15 épocas y un learning rate del 0.01. Con la finalidad de poder detectar patrones generales dentro de esto. Y como segunda etapa usamos lo que es el fine tuning. En esta etapa sí descongelamos las capas, usamos 10 épocas y disminuimos un poco más el learning rate para que vaya más lento. Y de esta forma poder encontrar ajuste sutil de los filtros profundos para especializarse en patologías biológicas sin destruir el conocimiento de la base. Entonces, finalmente, ese fue el modelo que hicimos. Utilizamos las imágenes, las pasamos la estandarización, usamos el ResNet en esas dos etapas con el focal loss y finalmente un ajuste fino. Listo. Bueno, como resultado de haber aplicado esta arquitectura bifásica, tenemos que en la primera etapa, que se aplicaron desde la época 1 hasta la época 15, pudimos llegar a una precisión mayor del 85%. En la segunda etapa, donde se aplicó el fine tuning, desde la etapa 15 hasta la etapa 25, esto mejoró a un 96,07%.
Entonces, se alcanzó una precisión superior al 96% como fase de validación y tuvimos una función de pérdida menor del 0,05, lo que demuestra una alta capacidad para identificar casos difíciles y manejar el desbalance entre clases. Ahora, traje acá la matriz de confusión como para poder confirmar la robustez de este modelo ResNet 50, que no solo logramos un alto porcentaje de aciertos generales, sino que minimizamos los errores críticos de diagnóstico, asegurando una detección temprana y confiable de las patologías del camarón blanco. Tal vez ustedes se preguntaban qué significa este WSSV. Víctor ya lo había puesto en una diapositiva, que era el virus del síndrome de la mancha blanca, ya donde teníamos 261 resultados, 120 resultados para los camarones sanos y 157 resultados para los camarones con mancha negra. Se realizó por decirlo así, una validación en finca. A nuestro compañero que trabaja en la camaronera le pudieron compartir algunas imágenes de piscinas y las pudimos pasar al modelo. Aquí les trajo una imagen real donde se le pasó y esta fue la respuesta o el resultado que nos dio, donde se visualiza que el pipeline de Data Augmentation ignora un ruido visual del entorno, logrando un 95% de confianza entre las pruebas del campo, ¿no? Para esto está quitando toda la parte del ruido visual del entorno. Bueno, ¿en qué se resume todo esto? Pues que estamos logrando un diagnóstico temprano para la transformación en gestión sanitaria para la empresa, porque cuando se detectan enfermedades, a veces ya pasa cuando se ha perdido toda una piscina, y no solo una, sino varias, y se puede hacer un diagnóstico temprano. En que también nos ayuda esto como para aplicar los siguientes pasos, es que este modelo podría ser aplicado tanto en una aplicación móvil, como lo habíamos mencionado en el Medium, para que el equipo, como un copiloto, como para que el equipo laboratorio pueda tomar fotos, o la gente operativa que está censando las piscinas, ya para hacer todo un monitoreo clínico. Y adicional, esto también es parte de los objetivos de desarrollo sostenibles, ya, porque estamos aplicando el ODS 9 y el ODS 12, que el ODS 9 es el denominado que mejora la industria para la innovación y la infraestructura, y el OS 12 que es para la producción y consumo responsables, dando así una ayuda a la parte sostenible como lo pidió el profesor. Bueno, eso es lo que le podemos presentar de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Hola, hola. Ahí se me escucha. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por su presentación. Por el lado de las diapositivas, Víctor, Paulita, Olguita, creo que estuvieron bastante bien las diapositivas. Tenían imágenes, que eso me gustó bastante. Por ahí quizás lo que me faltó un poco fue que muestren los errores de entrenamiento y errores de validación a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas, como para ir viendo cuál era su comportamiento y eso nos permita tomar decisiones, ¿ya? Pero más allá de eso, creo que lograron un accuracy bastante bueno y quizás por eso no las mostraron porque seguramente ya llegaron a un accuracy deseable. Eh, Primera pregunta, y más que todo para entender más que todo porque para mí mantenimiento preventivo y predictivo en otros casos es fácil de entender, pero aquí tú, Paulina, dijiste aquí queremos hacer un análisis preventivo. ¿Sería preventivo o predictivo en camarones? Sería las primeras etapas preventivo y después ya predictivo. Ujú. Porque en las primeras etapas el muestreo fue individual, no fue a las piscinas. ¿Cómo se podría amplificar la tecnología que sea predictivo tomando grandes volúmenes de datos? En las primeras etapas simplemente fue muestreado de camarones con foto. Eso por el Ca- momento es como preventivo. sí. O sea que cada cierto tiempo van a coger los camarones y van a visualizar en qué estado están. Por eso es que dicen que es Exacto. preventivo, ¿verdad? Exacto. No es que hay una cámara todo el tiempo muestreando y ¡pum! Le bote una alarma
en tiempo real y les indique algo está pasando o hay algún camarón enfermo. No, es Exacto, eso preventivo. sería como la segunda fase del proyecto, ya con un modelo como YOLO, que es de visión por computadora ya automático, porque por el momento con el ResNet o la red convolucional es más bien una sola imagen procesada. Ya que igual sería difícil hacer un predictivo, diría yo, en la piscina con todos los problemas que tienen esas piscinas porque sé que tienen bastante alimento y son turbias. O sea, ver a los camarones, Exacto. no, hay que sacarlos para poderlos pasar por el modelo de ustedes. Sí, un Eh, momento. bueno, ya vi que lograron un accuracy bastante alto, 95 creo que fue, pero al 96. inicio, 96, pero al inicio, Paulina, tú habías hablado acerca de la fuga de datos, más que todo porque en uno de los datasets ya tenías data augmentation, bueno, ya tenías algunas transformaciones. ¿Qué Sí. hicieron para solucionar eso de ahí? La fuga de datos era más bien en el set de entrenamiento y validación, pero en las muestras de testeo no tenían imágenes con data augmentation. Entonces, con eso validamos que las métricas sí correspondían a los resultados. Ok, o sea que en esos datasets de Kaggle y el otro dataset que encontraron ya estaban divididas en entrenamiento, validación y testeo. Exacto, en las O de testeo no tenía data augmentation. ya, ellos ya previamente las habían dividido y las de testeo no tenían data augmentation. Exacto. O sea que el data split no lo hicieron ustedes. No, usamos dos repositorios de datos. Integramos todo el conjunto de datos, sin embargo, el conjunto de testeo fue aparte, fue extraído de otro como individual, no con las mismas imágenes, sino barajeado, pero no incluyendo el data augmentation. Ok, no me queda muy clara esa parte ahí, cómo se hizo, pero de cierta manera están 100% seguros de que no hay imágenes que fueron generadas con data augmentation en el testeo. No, por ejemplo, cuando estuvimos dándonos cuenta, el primer repositorio de datos sí tenía divididas en train, validación y testeo y tenía la data augmentation. Sin embargo, era poco volumen de datos. Entonces consideramos utilizar un segundo repositorio de datos que era un set de imágenes utilizados para la visión por computadora por YOLO. Entonces, esas no estaban divididas y nos tocó hacer todo el procesamiento y la integración. Entonces, de ahí los datos de testeo no estaban con data augmentation. Ya, ok, ok. Ya, de ahí otra pregunta que se me adelantaron, ¿por qué utilizaban ResNet 50? Ya, ¿por qué 32 imágenes en cada lote? Ok. Sí, Por el costo computacional. Vale, dale, Víctor. en este caso usamos 32 imágenes, es por el costo de computación. O sea, si poníamos más grupos, quizás podría ser más lentos. Este modelo de aquí, entrenarlo, de verdad nos duró unos 2 o 3 días poderlo entrenarlo bien. Entonces, más imágenes, más lentos iba a ser. Ujú. O sea, más que todo fue por recurso computacional. Así es. Ujú. La profundidad y el costo computacional que va a demorar mucho. Ya, ya, no, era curiosidad. Igual, como solamente tenían tres categorías, creo que 32 es una buena muestra para tres categorías, para la población total. Ya, tengo dos preguntitas más. Ustedes dicen que hicieron el fine tuning. ¿El fine tuning lo hicieron con los mismos datos de entrenamiento o cogieron otros datos? Con los mismos datos de entrenamiento de la primera. Nuestro entrenamiento se dividió en dos etapas. La primera, congelando todas las capas y solo descongelando la capa totalmente conectada. Y la segunda etapa, sí descongelamos todas las capas con el mismo Ok, set de entrenamiento. con el mismo set de entrenamiento. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué en la segunda etapa, por qué no dejaron un entrenamiento durante más épocas y lo hicieron en dos etapas? Porque cuando hacíamos eso, la accuracy no pasaba, no aumentaba del 86%. O se adaptaba mucho y teníamos un overfitting. Entonces estuvimos revisando ciertas metodologías, también apoyándonos con la IA y nos explicó o nos dio ciertos consejos de dividir el entrenamiento en dos etapas. Como que la primera para que aprendiera y la segunda la utilizábamos como para empezar a ver los resultados de las imágenes y hacer el testeo. Ujú, ujú. Y ahí les incrementó el 80 y algo al 96. Sí, del Ujú. 85 al 96. Ya, ya. No, interesante, impresionante. Ya, y finalmente creo que Víctor, igual tú.
tú puedes resolver esto aquí, porque creo que tú eres el que estás trabajando en Naturiza, ¿verdad? Sí. La inferencia la hicieron solamente para datos con camarones sanos, cuando le hicieron la inferencia en la camaronera, con datos sanos o también los enfermos. Con todos, yo pedí varias imágenes, y comencé a probar el modelo, y resultó bueno. O sea, probé tanto con mancha blanca, porque justamente por el invierno, pues están saliendo esas, también está saliendo lo que es las blancas negras, y estaba probando. Ah, chévere, interesante. ¿Tú trabajas con Juan Carlos Lafuente? Sí, sí. Chévere, chévere, no, no, muy, muy, muy buen amigo. De hecho, tenemos un proyectito por ahí justamente relacionado a esto. Chévere, interesante, interesante. Me parece bien. Felicitaciones a los tres por la presentación. Gracias. 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 Listo. Déjenme poner pause. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Limones y junto a mi compañera María Fernanda Mora, hoy no prendí la cámara. Nuestro proyecto se titula Sistema de Inteligencia de Predicción y Gestión Proactiva del Consumo Energético de un edificio en SPOL mediante modelos de Deep Learning y datos IoT. Para entender la importancia de este trabajo es necesario analizar un poquito el contexto en que se desarrolla nuestro proyecto. Cada día tenemos en la universidad miles de estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo que utiliza las instalaciones del campus. Esto implica un uso constante en lo que son las aulas con respecto a una iluminación constante, laboratorios equipados con computadoras y maquinarias especializadas, biblioteca con sistemas de climatización, edificios administrativos en funcionamiento continuo. Toda esta actividad ha ido generando una alta demanda energética. No se trata solamente de un consumo puntual, sino que de un uso sostenido a lo largo del día, lo que ha provocado pues un incremento significativo en los costos operativos de la institución. Frente a esto, la SPOL ha tratado de realizar distintos esfuerzos para minimizar este alto consumo, como la modernización de la infraestructura, la optimización de los equipos, campañas de concientización. Sin embargo, a pesar de estas acciones, no han logrado mitigar este aumento energético. Eh, la gestión aún se basa principalmente en análisis de datos históricos, es decir, que se analiza mucho la data del pasado, pero no se puede anticipar a un futuro. Esto lamentablemente ha limitado la toma de decisiones y dificulta una planificación eficiente del consumo energético. Además, la demanda sigue creciendo y puede poner en riesgo los subsidios eléctricos que recibe la universidad por parte del Estado. Sin estos beneficios, pues se pierden los costos y aumentaría significativamente, afectando directamente a la institución. Entonces, frente a este problema, nosotros proponemos un modelo predictivo basado en Deep Learning, específicamente en una red neuronal LSTM. Este modelo, pues, utiliza información como el consumo eléctrico, la temperatura, la ocupancia de los edificios y también la parte de los calendarios académicos. Con estos datos, lo que se espera es que el modelo aprenda patrones y pues pueda predecir el consumo a lo largo del tiempo. De esta forma, es posible predecir con mayor precisión la demanda energética y anticiparse a futuros escenarios. Entonces, nuestro objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de este sistema que permite estimar el consumo eléctrico diario en los edificios principales de la SPOL, integrando datos de sensores y variables del entorno. Para lograr todo esto, se siguen 4 principales etapas, las cuales serán, primero, la recopilación e integración de los datos de diferentes fuentes, como de la plataforma PREC, IOT y los calendarios académicos. Como segundo, realizar el preprocesamiento de la información, incluyendo lo que es la limpieza, la imputación de los datos y la normalización de las variables, con el fin de garantizar una adecuada calidad de la información. Tercero, el ajuste del modelo LSTM, donde se optimizan los hiperparámetros para lograr un mejor desempeño en la predicción. Y finalmente, la evaluación del desempeño mediante métricas de error y de coeficiente de determinación.
Entonces, esta propuesta presenta un cambio importante en la forma en que se gestionará la energía en el campus. Primero, porque ayuda a reducir el riesgo de perder el subsidio eléctrico, evitando un aumento de los costos. Segundo, va a permitir pasar de una gestión reactiva a una gestión anticipada, es decir, no solo ver el pasado, sino prever el futuro. Además, integra diferentes tipos de datos. Y finalmente, es una solución que puede aplicarse en todo el campus con pocos cambios, ayudando a mejorar la eficiencia y reducir costos. Para este proyecto se utilizaron la siguiente información: datos de estacionalidad y tipo de día. Esto hace referencia a si hubieron clases, feriados o vacaciones. Todo esto de la plataforma del calendario académico de SPOL, mientras que en cuanto a variables eléctricas y ambientales, de la plataforma IAS de SPOL, del proyecto PREC y IoT. Ahí vamos a sacar todos estos datasets que estoy mostrando en pantalla, que es los que ya he mencionado con anterioridad. De aquí se tomará información desde el 7 de noviembre del 2025 hasta el 28 de febrero del 2026, con una cantidad de 10.889 datos con un rango de tiempo de 15 minutos. Maffer. Ok. Bueno, entonces como nos explicó Gabriel, vamos a ver un poquito el esquema general de nuestro modelo. Disculpen que los Hola. interrumpa. De hecho, disculpen que los interrumpa. Voy a poner igual pausa al tiempo, ¿ya? Pueden regresar a Ok. la diapositiva anterior, solamente para entender el hilo aquí. Entonces, ustedes dicen que tomaron datos desde el 7 de noviembre hasta el 28 de febrero. Ujú. Rango de tiempo 15 minutos. ¿A qué se refiere ese rango de tiempo 15 minutos? O sea, se tomó datos, ¿cómo decirlo? Cada 15 minutos. Digamos, a las 10:15 se tomaron datos del consumo del edificio, del clima, de los aires acondicionados, de cuántas personas estuvieron durante esos 15 minutos. Ok, entonces Pasan, eso, cada 15 minutos, pero un dato puntual. No, sí, no es por que un dato recogieron puntual. datos durante 15 minutos consecutivos, no, sino cada 15 minutos tienen Exacto, una tomamos los muestra. intervalos Ok, cada 15 minutos las muestras. Ajá. ya, chévere, el intervalo es 15 minutos. Perfecto, ya, listo. Sí. Pueden continuar. Disculpen. Ok, bueno, no hay problema. Como le mencionaba, nuestro esquema general del modelo, como lo explicó Gabriel, pues lo que hicimos inicialmente fue recolectar todos los datos, agruparlos por cada uno de los tipos. Luego lo que hicimos fue hacer un merge para poder combinar todos estos datos y pasamos a segmentarlos por edificio, ¿no? Para poder trabajar cada edificio de manera independiente, obteniendo finalmente 5 datasets, de los cuales tomamos el edificio 6A, que es justamente el edificio, de hecho, con mayor demanda energética en la SPOL, y aquí lo trabajamos, pues, utilizamos el manejo de variables nulos, la recopilación, hicimos una reconstrucción de la línea del tiempo, identificamos variables constantes, las eliminamos, adicional para que nuestro modelo funcione, pues nos dimos cuenta que debíamos crear variables cíclicas, que nos ayudó muchísimo. Adicional de tener una variable de retardo de 15 minutos, pues para nuestro modelo no fue suficiente, así que creamos retardos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas. Luego pasamos revisamos una correlación de todos los datos y obtuvimos seleccionamos un total de 21 futures para poder trabajar con nuestro modelo, ¿no? Entonces, para el entrenamiento, para poder trabajar con nuestro entrenamiento de Deep Learning, dividimos los datos en 80-10-10, 80% de entrenamiento, 10 de test y 10 para validación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Definimos la arquitectura, buscamos los hiperparámetros y lo hicimos a través de un modelo de optimización bayesiana, es decir, utilizamos Optuna para explorar un espacio de búsqueda multidimensional. Encontramos la capacidad de memoria, profundidad, regularización, perdón, y dinámica de aprendizaje. Entonces, una vez que obtuvimos estos hiperparámetros, entrenamos el modelo, tomamos la proyección y pues procedimos a realizar lo que es la validación, ¿no? Validamos con los errores, desescalamos y pudimos comparar tanto el consumo real versus la predicción. Una vez que nos gustó el modelo, que obtuvimos los valores que quisimos, guardamos este modelo y lo aplicamos en los diferentes edificios que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si podemos revisar, Gabriel, la siguiente diapositiva. Entonces, como resultados obtuvimos un R cuadrado del 97%, es decir, que nuestro modelo actualmente tiene un error aproximadamente del 3%, ¿no? Como observamos, tanto MAE y RSME, observamos que estas medidas de errores son cercanas y si lo visualizamos justamente en la gráfica, observamos que
la pérdida tanto de entrenamiento como de validación van disminuyendo de forma armónica, por lo que estamos demostrando que nuestro modelo es bastante estable y lo principal que no existe lo que es el sobreajuste, ¿no? Algo importante de observar en esta gráfica es que el sistema detectó que en la época 31 alcanzamos nuestro rendimiento máximo para este tipo de datos, ¿no? Entonces aquí se obtuvo el entrenamiento. Detuvimos el entrenamiento, perdón, y garantizamos de que este modelo sea capaz de predecir el consumo eléctrico. Y esto lo podemos observar en la siguiente diapositiva con justamente la validación de nuestro modelo. Entonces, si observamos los resultados que habíamos tomado el edificio 6A, si observamos la gráfica, por ejemplo, la línea puntuada, replica, que es la predicción, replica casi a la perfección los ciclos de consumo real. También observamos que ha capturado bastante bien las tendencias, es decir, el día, que vendría a ser los picos, ¿no? Versus la noche, que es la parte de abajo, y para asegurarnos de que funcione bien nuestro modelo y no sea solo en esta parte específica, lo que hicimos fue tomar un test alternativo. Dentro del mismo edificio 6A, tomamos otro rango de datos y aplicamos el mismo modelo que ya lo habíamos entrenado con los mismos hiperparámetros y de hecho visualizamos un score similar de 0,98 y tanto el MAE y RSME también son bastante similares, ¿no? Entonces, una vez que ya nos gustaron nuestros resultados, lo que hicimos fue aplicar nuestro modelo, si vamos a la siguiente diapositiva, a los 4 edificios restantes que teníamos, ¿no? Entonces, de hecho, observamos que los 2 primeros edificios, el modelo sigue con bastante precisión. Los aumentos de carga, tanto matutinos como vespertinos, y nos damos cuenta en los diferentes edificios que en todas estas gráficas nuestro modelo, que le denominamos Egner Predict, no solo es una solución aislada para un edificio, sino que se puede replicar en los demás edificios de la institución. Y esto justamente pues para poder tratar de el objetivo que es proteger el subsidio eléctrico, que es el principal problema que estamos teniendo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, Gabriel. Listo. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Que si sumamos o agrupamos, por así decirlo, la alta demanda de la eficiencia energética más el Internet of Things y Deep Learning, tenemos resultados bastante buenos donde tenemos una gestión operativa o usuarios operativos para técnicos de mantenimiento, analistas de datos y sobre todo los auditores financieros. Quienes participan también en estos proyectos, pues la comunidad universitaria, estudiantes, docentes e investigadores. Y nuestra propuesta de valor es justamente anticipación, blindaje económico y escalabilidad del Internet de las cosas, ¿no? Nuestra propuesta no se trata solo de un algoritmo, sino que es una herramienta que queremos que permita asegurar justamente el presupuesto institucional. Entonces, si pueden observar, lo que hicimos fue tratar de conectar datos dispersos de Internet of Things con las necesidades reales que está teniendo la universidad. Y entonces, ¿cuál sería nuestro mercado? Es decir, ¿en dónde vamos a aplicar esto de aquí? Pues podría ser replicable, obviamente, en universidades, hospitales, la industria, centros comerciales y lo que es el sector público. Siguiente, ajá, ok. Entonces, este proyecto también tiene un impacto directo en los objetivos de desarrollo sostenible, ya que contribuye al cumplimiento de los ODS 7, 9, 11 y 13. En el 7, pues nos permite optimizar justamente el uso de la energía eléctrica en los edificios. En el ODS 9, impulsar tanto la innovación mediante el uso de tecnologías. El 11, pues aporta a la construcción de un campus justamente más sostenible, promoviendo una gestión sobre todo energética responsable. Y el 13, pues ayudar a reducir lo que es el impacto ambiental y la eficiencia del consumo de energía eléctrica. Entonces, como conclusiones, tenemos que nuestro modelo de Long Short Term Memory demuestra que el uso de Deep Learning pues permite predecir con alta precisión el consumo energético. Como lo vimos, tenemos hasta el momento una predicción del modelo de un 97%. Utilizamos ingeniería de características, entonces el uso de varias variables cíclicas, retardos, ayudó a que nuestro modelo aprenda mejor para poder reducir ruido y anticipar el comportamiento energético. También la optimización y generalización con Optuna y Early Stopping produjo que nuestro modelo sea un poco más preciso, estable y sobre todo aplicable para otros edificios, ¿no? Y finalmente, pues el impacto en la gestión energética, con las predicciones presentan un error bajo y permite que detectemos anomalías y tomemos decisiones energéticas. Eso, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel y María Fernanda, por su presentación. Ujú. Bueno,
acerca de las diapositivas, en general bastante bien, pero sí habían algunas diapositivas que tenían exceso de texto. Ya recomendación así Ok. general para el resto de las materias, traten de poner imágenes, porque había, de hecho, creo que eran las iniciales. Habían unas que tenían Los como, creo objetivos, que probablemente. sí, sí, pongan imágenes, resuman el texto, porque no esté lleno de texto, ¿ya? Es lo Ok. único, por ahí en general las diapositivas, bastante, bastante bien. Eh, bueno. Ya tengo una pregunta bastante más allá de lo que presentaron. Ok. Es que este proyecto aquí ya se lo he escuchado a algunos estudiantes de cursos anteriores, y bueno, yo también como trabajo con José Córdoba, yo sé que él trabaja en esto aquí. Ujú. ¿Qué de diferente tiene con los proyectos que ya han presentado los estudiantes, por ejemplo, del año anterior de la maestría? Porque creo que esto ya se viene trabajando hace tiempo atrás. Sí, bueno, la diferencia radica principalmente en que los otros proyectos solo trabajaron con el dataset de consumo eléctrico. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es implementar la parte climática, la parte de los sensores de aires acondicionados, Ujú, la ocupancia, la cantidad de estudiantes, el tipo de día. Entonces, no es trabajar sobre uno solo dataset, sino unificar, en este caso, 5 datasets y poder ujú. trabajar con más variables para tener una mejor predicción. Y saber también cómo influye justamente, ¿no? La cantidad de personas, el consumo y a lo mejor mejorar o cambiar, por ejemplo, Ya. los equipos de aires acondicionados. ¿Y han podido comparar los resultados de los modelos anteriores versus el de ustedes? No, todavía No, no. yo no. Todavía no. Todavía No, no. no. Bueno, sería el siguiente paso, porque ustedes tienen bastante un buen resultado, pero ver si en realidad esas nuevas características ayudaron o empeoraron al modelo, porque al final se vuelve un poco computacionalmente costoso. No creo que sea tan costoso lo que están midiendo, pero sea como sea, incrementa el costo computacional versus a tener una única variable. Entonces, ver si mejoraron y cuánto mejoraron para tomar decisiones de qué modelo es mejor que el otro, cuál sería recomendable utilizar. Pero por los resultados veo que su trabajo va bastante bien. Eh, por ahí, algo que no me queda claro a mí fueron los hiperparámetros del modelo. No sé si se me pasó a mí o no presentaron cuáles fueron los hiperparámetros. Yo sé que usaron Optuna, que Optuna es esta librería que te permite, es como el Grid Search de scikit-learn, pero sirve para PyTorch también. Y te permite hacer una búsqueda de diferentes espacios de hiperparámetros. ¿Qué rango de hiperparámetros utilizaron y al final cuáles fueron los hiperparámetros que minimizaron el costo? ¿Cuáles fueron los hiperparámetros que utilizaron? Ya se lo digo ahora. Como eso lo teníamos en el Medium, no sabía si teníamos que ponerlo aquí, pero igual lo Sí, tengo aquí. en general, Ok. la intención de esta presentación es que yo los pueda ayudar, yo los pueda guiar, podamos discutir acerca de su proyecto. Entonces, sí es Ujú. importante tener esa información. Un segundo. Ok. Con respecto a la capacidad de memoria, el Hugging Size fue de 96, un dropout de 0.3, el learning rate fue 0.005, un batch size de 16 y un número de capas de 1. 6 secuencias, capa Ujú. 1. 1. Ya, la longitud de Cuerpo cada simple. secuencia, ¿de cuánto fue? El frame Mm. rate. Ajá, No, no, no. Porque ustedes están utilizando la LSTM, ¿verdad? Como están así es. utilizando la LSTM, ustedes le están pasando secuencias. Entonces, seguramente la configuración De del input 72 es horas. Fue un lookup de 72 horas. 72 horas. Ujú. O sea que 72 horas tiene cuatro. A ver, en el 0, en el Ya te lo 15, en mando. el 30, en el 45, en el 65. Tienes aproximadamente 4 puntos por cada hora, ¿verdad? Ujú, sí. 4 por 72 quiere decir que la Ah, longitud de no, perdón, fueron secuencia 12 era horas. Fueron 12 horas. La secuencia es de 72 al revés, 12 horas. 12 horas. O sea que la longitud de Ajá. secuencias es de 48 muestras consecutivas. Ujú, sí. 48 muestras consecutivas. ¿Por qué escogieron 12 horas? Porque fue el que mejor se ajustaba. Probamos con 96 y fue demasiado. Quizá también por la cantidad de datos, porque igual tenemos 10.000 datos, entonces son No pocos son meses en muchos. realidad. No son muchos datos. Entonces fuimos probando y ese fue el que mejor se aportó para el modelo.
No tiene que Igual ver ideas. con, no creen que tiene que ver con la estacionalidad. Digo, porque la estacionalidad siento que tiene un comportamiento casi de 12 horas. En la mañana hay personas en la universidad, las siguientes 12 horas hay menos cantidad de personas porque es la noche. Entonces, Exacto. yo creería que tiene que ver con la estacionalidad. En realidad, la longitud de la secuencia no tiene que ver mientras una longitud es mayor, es mejor o peor, sino que tiene que ver con la estacionalidad. Yo quiero tener muestras de diferentes, digamos, estacionalidades de mi serie de tiempo como tal. Entonces, yo creo que con tener muestras de 12 horas consecutivos, yo creo que es la estacionalidad que tiene el comportamiento de ese tipo de problema. Creería que por ahí va la justificación del por qué, pero sí muchas veces uno hace como ustedes. Voy probando 12 horas, voy probando 15 horas, voy probando, Sí. pero el sentido yo creo que va por el comportamiento estacional que tiene el problema de ustedes. ¿Ok? Ok. Y otra pregunta es, ¿quién era X y quién era Y en el entrenamiento? Porque ya entiendo que X son todas esas 12 variables que creo que dijeron o 20 y algo variables que dijeron, que son muestras de 12 horas consecutivas, pero ¿Y quién es? Sí, era Este, nuestro lag, si no me equivoco. ujú. No, era, sí, era la energía parcial, Ah, sí, la energía parcial. que vendría a La ser energía. la resta entre un consumo y el otro. Entre un consumo en el Entre otro, el consumo de hace 30 minutos menos el de hace 15 minutos. ok. Un paso en el futuro, En el pasado sería más bien. No, en el pasado. en el pasado. Entonces ahí no es como, no habría un data leakage. No le estoy pasando la información del pasado para predecir el futuro. ¿No? No sé si estoy entendiendo mal. Porque, o sea, yo lo veo como una predicción de demanda. Yo en predicción de demanda, yo con los datos hasta el día de hoy quiero, o sea, hasta este segundo exacto, quiero predecir la demanda después de 15 minutos más, que es lo que ustedes hacen. Ya, pero entonces quiere decir que yo debería entrenar con Y desplazado un paso en el tiempo del futuro, que en el caso de ustedes 15 minutos en el futuro. Pero si ustedes dicen que ese Y en cambio utiliza información del pasado, no puede haber un data leakage por tener información del pasado. Y eso hace que ayude a tener una muy buena predicción del futuro. O sea, es que no es ¿cómo sería? No es como el pasado, porque el pasado vendría a ser nuestros lag, ¿no? Los lag de 15, 30, 1 hora y 2 horas. Entonces es como, según yo, el tiempo que se consumió ahora, o sea, en estos 15 minutos, según yo, es el presente. Bueno, no sé si estamos entendiendo. No, no, a ver, ¿puedes explicarme de nuevo de una manera sencilla cuál sería tu Y? Ya, nuestro Y es el consumo que se tuvo ahora. Ahora, ok, son las 7:45. Ok, Entonces, digamos, nuestro Y vendría a ser la resta entre las 7:30 y las 7:45 de ahora. O sea, este consumo que tuvimos desde las 7:30, ahora a las 7:45. Es decir, el consumo de ahora. ok. Y estamos comparando con el consumo que se tuvo hace 15 minutos, hace 30 minutos, hace 1 hora y hace 2 horas. Entonces, Ya, esas vendrían a ser el consumo pasado versus el presente. ya, ya, listo, listo, perfecto. Ujú. Eh, ¿Cómo hicieron el data split? Última pregunta. Eh, El data split. no utilizamos Shuffle, obviamente. Eh, y sí, Gabriel. Ese fue el que hicimos de 80 10 y 10. 80 10 y 10, pero ¿cómo 80? ¿El 80 de qué parte? ¿El 10 de qué parte? O sea, el Ay, ya ochenta por ves. ciento y el 80% de los datos iniciales fueron para entrenamiento, el siguiente 10% fue para el testeo y el siguiente para validación. Para Perfecto, validación. perfecto. Ujú. Está bien hecho el data split. Esa era mi duda también Sí, porque el shuffle seguramente causa problemas porque oh, pierdes las estacionalidades. También exactamente. nosotros queremos que el testeo sea lo más cercano al presente porque queremos predecir hacia el futuro. Entonces está bien eso ahí.
De ahí no tengo ninguna pregunta, así que felicitaciones a ambos. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias a usted. Gracias. Nuestro grupo es el grupo número 3. Entre los integrantes está mi persona, Sara Consuegra, y mi compañero Ángel Pérez. Y el día de hoy les presentaremos una iniciativa que nosotros hemos tenido, al cual nosotros hemos llamado Shrink Vision AI. Esta es una iniciativa basada en inteligencia artificial que permite detectar enfermedades acuícolas, ¿ok? Entonces, para contextualizar un poco de lo que vamos a presentar, voy a introducirla a lo que es la industria camaronera. Como sabemos, ahorita la acuicultura es una industria que está en constante crecimiento. Por lo tanto, eh, incluso el año pasado se situó como uno de los principales productos no petroleros de exportación, lo que hace un sector competitivo dentro del Ecuador. Pero esta industria tiene un desafío y siempre lo ha tenido. Incluso en años anteriores, la camaronicultura cayó, en 1999 cayó por una enfermedad que es el white spot, haciendo que aparezcan demás especies como la tilapia, pero ninguno logró superar las ventas y la exportación que tenía el camarón. Entonces, esto representó un desafío muy complicado dentro de estos años. Incluso hemos planteado varias cosas, buenas prácticas para que esto no vuelva a suceder. Es por eso que nosotros enfocamos nuestro proyecto en aquellas enfermedades. Puedes continuar a la siguiente diapositiva. Las enfermedades que nosotros nos enfocamos es el white spot, el WSSB, que es un virus propiamente. Este virus se presenta en los camarones por medio de manchitas, son manchitas calcáreas que están en el cuerpo del camarón, el cefalotórax. Esta enfermedad se puede diagnosticar normalmente por diagnóstico presuntivo o diagnóstico visual, y luego se hace un diagnóstico ya especializado con cosas del laboratorio, ¿ok? Pero esta enfermedad, apenas tú la detectas, ¿no? Puede pasar la piscina 1 o 2 meses con la enfermedad y los camarones, si no les dan un buen manejo, pueden morir. Pero obviamente el tiempo que se demora hasta que aparezca una enfermedad son 2 meses aproximadamente. En cambio, la otra enfermedad no es una enfermedad, es un síntoma, que es las branquias negras. Es un síntoma que permite que el animal se asfixia. Entonces, por eso nosotros también tenemos interés en identificarlo. Incluso en todas las enfermedades que nosotros vamos a ver en camarones, siempre se presenta esto como algo principal. Entonces, esto nos permite identificar algunas enfermedades y algunos síntomas. El problema viene cuando estas dos enfermedades están juntas, que cuando estas están juntas, el camarón ya no se muere en 2 meses, se muere en una semana, en cuestión de días, por la falta de oxígeno, ¿ok? Entonces puedes continuar. Por esto nosotros hemos planteado, ¿no? Hemos propuesto a Shrink Vision AI. ¿Por qué? Porque es un sistema que automatiza el diagnóstico presuntivo mediante dos modelos, que sería YOLO y redes convolucionales, para detectar signos clínicos en tiempo real, específicamente hablando de YOLO, para que esto se pueda realizar de manera rápida en el campo. ¿Ok? Pero, ¿qué nosotros estamos ofreciendo o qué queremos hacer? Puedes poner ya. Nosotros queremos, con este sistema automatizado, hacer un diagnóstico rápido de estas enfermedades, ¿no? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, el operador se demora de 5 a, a 7 días, casi una semana. Incluso en los muestreos, por cada piscina que usted realiza, ¿no? Se demora alrededor de 2 a 3 horas. Eso no nos sirve al momento de detectar una enfermedad mucho más grave como es un virus. ¿Ya? Entonces nosotros queremos detectar esto. Esto a su vez agiliza varias decisiones, ¿no? ¿Qué ponemos en la piscina? ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Y podamos ver, ¿no? El frente entre otras piscinas, no la que ya está. Saray, en mi caso yo te escucho entrecortado.
No sé si seré el único. ¿Me escuchan? Ahí sí. Hola, Sí, ahí se te escucha. ya. Ok, sí, creo que se me fue el internet. ¿Puedes continuar con la siguiente diapositiva? Ya. Ya. ¿Y qué queremos nosotros ver o qué queremos demostrar? Nosotros queremos demostrar que las redes neuronales, como por ejemplo las NN y el YOLO, nos va a permitir clasificar y detectar estas enfermedades en tiempo real, ¿no? Por lo menos con un 70% de precisión, ¿ya? Con esto nosotros queremos tener tres resultados basados en tres frentes. El reducir el tiempo de diagnóstico, ¿no? Que ya lo dije, de 5 a 7 días a un minuto, superar el umbral que posteriormente nosotros tenemos el 70% de exactitud para identificación de estas patologías críticas y tener un modelo moderno, ¿no? Un modelo donde el operario pueda hacer el muestreo, poner el celular y ver cuántos de esos presentan la enfermedad o cuántos no presentan la enfermedad. ¿Ok? ¿Puedes continuar con la siguiente diapositiva? Ya. ¿Y en qué se justifica nuestro proyecto y cuál es el mercado potencial? ¿No? Nuestra justificación está dada en dos frentes. La eficiencia económica, pues nosotros salvamos algunas pérdidas de camarón, reducimos pérdida de biomasa y mejoramos la sostenibilidad porque ya estamos optando por nuevas técnicas, incluso ya no utilizamos antibióticos para salvar los diagnósticos, ¿ok? El mercado potencial está destinado en tres frentes también, que es las granjas camaroneras, pues ellos ponen las piscinas, nosotros tomamos las muestras de las piscinas, los laboratorios de diagnóstico, porque a ellos nosotros les ahorramos, básicamente les ahorramos procesar varias muestras que el operario pudo haberlas puesto como sanas cuando no lo eran, porque hay algunos operarios que no conocen esta sintomología o no conocen del camarón, solo realizan su trabajo. Y las empresas tecnológicas, que obviamente hay algunas ya en el mercado que optan por esto de la IA, incluso para la medida de la biomasa, ¿no? Pero para hacer nuestro modelo también necesitamos conocer un poco de nuestros clientes usuarios porque queremos saber quién lo va a usar. Entonces, nosotros hemos fijado a los dueños de camaronera porque ellos están interesados en ver en qué invierten, ¿no? Y en los usuarios porque los biólogos y los técnicos son los que están enfrentados cada día con esta toma de datos, ¿no? Pues, cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Y nuestras fuentes de información fueron tomadas de una base de datos de Kaggle que tenía 1.149 fotos. Estas fotos tenían niveles de muestreos controlados, tenían fondos color blanco, fondos de color azul, también tenían variabilidad de ángulos de captura y algunos tenían cierto porcentaje de nitidez, o sea, estaban más borrosas que unas que las otras. Entonces, de manera general, el dataset que nosotros probamos tenía 403 eh, animales sanos, 198 animales que tenían las branquias negras, 328 animales con la mancha blanca, el white spot, y 220 animales que tenían estas dos enfermedades. ¿Ok? La siguiente diapositiva, creo que continúa mi compañero Ángel. Bien, respecto a la metodología, básicamente buscamos implementar un modelo de dos partes. Uno que nos permitiera clasificar y determinar el estado de salud general del camarón y otro que nos permitiera detectar a manera más localizada dónde está el síntoma. Para ello, entonces, implementamos en primer lugar una arquitectura ResNet 50 dado que nos permitía a través de un fine tuning profundo y mediante PyTorch aprovecharnos de las skip connections o conexiones residuales que permiten identificar esos patrones morfológicos sutiles, esas formas, esas, ¿verdad? Que se detectan a partir de redes profundas. El fine tuning utilizó pesos ya establecidos de ImageNet como punto de partida, pero se personalizó la cabeza o la salida para esas cuatro clases que tenemos, que son la healthy, la de branquias negras, manchas blancas y la que combina ambas. El resultado que tuvimos de esta metodología, de esta arquitectura, fue de un accuracy de casi un 95%, lo cual es bastante exitoso. Luego también implementamos un modelo YOLO 11S, un modelo Small, para la detección en tiempo real de la enfermedad, siendo ya un poquito más localizable.
y buscando procesar imágenes y video en milisegundos, tal y como comentaba mi compañera, generando esos bounding boxes o cajas delimitadoras sobre los síntomas. Esto se buscó implementar con un batch size de 8 porque se buscaba que fuera ejecutable en campo, y en campo los operarios pues pueden no tener un dispositivo tan bueno, y por ello pues permitía un triaje o un muestreo mucho más acorde a cómo se detalla en el campo, y para dispositivos con GPU limitada. El resultado, el MAP 50, en general fue bastante bueno, un 70%, logramos superar ese porcentaje que planteábamos al inicio, y respecto a las branquias negras más específicamente, alcanzamos un punto 78. Respecto a la metodología o aspectos un poquito más específicos, básicamente con el ResNet 50 partimos de las 1149 imágenes que nos proporciona Kaggle. Las 4 clases, utilizamos una división 80-10-10, 80% entrenamiento, 10% validación y 10% test. Generamos data augmentation, recortes, giros, rotación, brillo, dada la poca cantidad de imágenes con la que inicialmente partíamos. Buscamos estandarizar. Este tema del data augmentation únicamente lo planteamos en el entrenamiento, ¿verdad? En los sets de validación y testeo únicamente la estandarización, pues así lo necesitábamos. El modelo base fue ResNet, y debido al desbalance de clases notado antes en la descripción del dataset, utilizamos unos pesos calculados y lo aplicamos en la función de pérdida cross entropy loss. Los optimizadores, el Adam, un learning rate de 0.001, 0001, y un scheduler que nos permitía ajustar la tasa de aprendizaje dependiendo de si dejaba de aprender bien el optimizador. También implementamos un early stopping, a pesar de que entrenamos inicialmente o planificamos entrenar por 25 épocas, y con el early stopping pausamos en 15, como lo veremos posteriormente. Respecto al modelo YOLO 11S, hicimos algo similar respecto a la parte de la separación o partición del dataset. Utilizamos el modelo YOLO 11 Small con Transfer Learning. Eh, Debido a la forma del dataset o del punto YAML necesario para poder implementar el modelo de YOLO, únicamente trabajamos con 2 clases. Adicionalmente, buscamos incluir las imágenes de camarones sanos para tener un poco más de background, y la otra clase que viene a ser la de la combinación de ambas, de branquias negras y mancha blanca, que sería la cuarta. En cuanto a los hiperparámetros, entrenamos por 200 épocas, una paciencia de 15, el batch size de 8, como mencionamos en la diapositiva anterior, y mantenemos una resolución bastante grande de 1280 por 1280 para mantener bien clara la resolución y poder identificar aquellos puntos donde se determina o se evidencia la enfermedad. Eh, Como resultados o métricas de desempeño de la arquitectura ResNet, podemos ver que la evolución de la pérdida, partiendo de izquierda a derecha, converge bastante bien alrededor de la época número 15. No hay tanto sobreajuste por un descenso más o menos simétrico. Podemos en el gráfico de en medio ver la validación, el porcentaje de 0.94% que llegamos a alcanzar, y entonces podemos llegar a decir que el modelo es altamente generalizable, con capacidad de detectar signos clínicos en campo. Respecto a la matriz de confusión y a los resultados o el reporte de clasificación del modelo, podemos ver en la diagonal principal de la matriz cómo efectivamente logramos identificar bastante bien las clases principales. Con los pesos sacrificamos un poco a los healthy para buscar
identificar mejor a las otras clases que son las enfermedades, y a pesar de que fallamos un poco con la mancha blanca y a la combinación de mancha blanca y branquias negras, que sería la clase 4, realmente, como podemos ver en la matriz, está identificándolo como mancha blanca, lo cual sigue siendo una enfermedad y sigue siendo objeto de revisión. Entonces, eh, en ese sentido, estamos bastante tolerables. En el reporte de clasificación podemos ver el recall destaca el de branquias negras con un 100%, y eso 30 principalmente. segundos. Los resultados de YOLO, podemos ver que para el train, tanto el box loss como el CLS loss y el DPL loss, baja bastante bien o se reduce bastante bien las gráficas, y con respecto al map y las métricas de recall tenemos un bastante buen desempeño, estando al alza. Aquí queríamos implementar un video de cómo funcionaba nuestro modelo YOLO en tiempo real a través de un video. Eh, por ejemplo, es un camarón sano, por ende no detecta nada, y este sería un ejemplo de branquias negras. Eh, por último, bueno, lo penúltimo, la alineación con los ODS que buscábamos alinearnos es con el ODS número 9 de fomento a la industria, innovación e infraestructura tecnológica, y el ODS 12 de producción y consumo responsables. Y bueno, por último, respecto a las conclusiones, pues SIRIM Vision AI busca marcar un hito en la eficiencia en el sector, reduciendo básicamente los tiempos de inspección, como se había mencionado, de horas o días, incluso a segundos, combinando modelos avanzados de ciencia de datos con la operativa, y así lograr eliminar la subjetividad humana en el campo. Básicamente fortaleciendo la bioseguridad y fomentando la competitividad de la industria ecuatoriana camaronera mediante el uso de IA. Gracias. Bien. Muy buenas noches con todos. Somos el grupo número 4 y este es el proyecto para la materia de Deep Learning, Poly Analytics académico, predicción de demanda estudiantil y compatibilidad docente con Deep Learning en la SPOL. Bueno, para darles un poco de contexto sobre este trabajo fue desarrollado tomando datos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Estos datos corresponden a datos históricos académicos desde el año 2022 en adelante. La idea de este proyecto es ver cómo estos datos históricos pueden transformarse en una herramienta para el apoyo en la toma de decisiones en la operación académica y la planificación de las materias en los semestres. Más allá del modelo técnico, lo que buscamos es mostrar el valor agregado del uso de las técnicas de Deep Learning con los datos que ya tienen digitalizados varias instituciones de educación superior. El principal problema en la planificación académica es de que siempre existen estas preguntas de cuántos paralelos deberemos abrir para una materia, o incluso si los abrimos, qué docentes tomarán las asignaturas de esas materias que acabamos de ampliar. Entonces, gran parte de las instituciones toman estas decisiones de manera manual, basados en conceptos netamente subjetivos. Se producen problemas importantes como la demanda impredecible. No sabemos a ciencia cierta si el cupo de las materias que van a planificarse en este semestre será el que vamos a planificar. Podemos tener tarde o temprano paralelos que tengan sobreplanificación o subplanificación, con más estudiantes postulando de lo que hemos planificado o viceversa. Muchas decisiones manuales donde no se tienen en cuenta gran parte de los datos históricos que posee las propias instituciones para tomar decisiones más informadas con datos cuantitativos. Una asignación subóptima porque en caso de abrirse estos paralelos adicionales, gran parte de las asignaciones docentes no tienen un gran trasfondo en el uso de los datos para una decisión más informada. Y el impacto estudiantil es uno de los principales problemas al final. El hecho de planificar incorrectamente un paralelo, una materia, se traduce directamente en el impacto estudiantil, en cómo el estudiante puede, qué tanto tiempo le puede tomar finalizar su carrera, cómo puede ser que se quede por cupo. Entonces, esos son los principales problemas que se pudieron identificar.
La raíz del problema es entonces de que puede existir una sobreoferta o una suboferta de los paralelos que se deciden planificar. Y esto representa un costo operativo, ya que en caso de que sean paralelos subasignados, tendremos pocos estudiantes para cubrir esos paralelos y en caso de que sean una sobreoferta, serán sobrecargados y no todos los estudiantes van a tener una satisfacción al aprender y puede comprometer la calidad de la enseñanza misma. La mala asignación del docente materia, si no tenemos una decisión informada del docente que vamos a asignar en una materia, no tenemos a ciencia cierta hasta finalizar el semestre con la retroalimentación estudiantil, si esa fue una buena decisión el docente que fue asignado para cubrir esas materias. También, bueno, como les comenté anteriormente, hay una ausencia del análisis basado en datos. Gran parte de estas decisiones son subjetivas y repitiendo patrones que se identifican a simple vista, mas no tienen una comprobación científica detrás de las planificaciones que realizan los coordinadores académicos. Y procesos poco automatizados, ya que estas tareas se ejecutan manualmente y limitan la escalabilidad y el tiempo de respuesta institucional que tienes ante una posible mala planificación. Entonces, ¿cómo abordamos el problema? Polyanalytics académico propone un flujo de trabajo que transforma estos datos históricos crudos en decisiones planificadas y precisas, integrados con modelos de deep learning. Dentro de los datos de entrada tenemos como les comenté anteriormente, los datos históricos de las materias que se abrieron desde el año 2022 hasta el año 2024. También tenemos las evaluaciones de la retroalimentación estudiantil sobre los docentes y los comentarios que ellos también realizaron sobre los docentes en las materias que dictaron respectivamente. Hay un proceso de preprocesamiento, lo cual consiste en la limpieza, la normalización de los datos, cuadrar de que la organización de la información de SPOL se junte correctamente para poder finalmente entrenar los modelos. Luego los modelos de Deep Learning que vamos a proponer son dos modelos, una LSTM y un Two-Tower, ambos con predicciones distintas pero que van de la mano de todas formas. Y la decisión de salida sería para el LSTM una predicción del número de la demanda y para el modelo Two-Tower una recomendación basada en el docente para la materia que se va a dictar. Tenemos datos estructurados como la matrícula, la reprobación, la tasa de reprobación, la capacidad de un paralelo y datos no estructurados como los propios comentarios de los estudiantes. El objetivo general del proyecto es desarrollar este sistema inteligente de apoyo a la toma de decisiones académica que integre estos dos modelos que les presenté anteriormente para predecir la demanda de una materia en un año específico, en un término específico y también el docente que es el más indicado a dictar esta materia que deseamos ampliar o que deseamos planificar, mejor dicho. Dentro de los objetivos específicos, se intentará integrar y preprocesar se integra y se preprocesa los datos académicos, consolidando todos los registros históricos de 2022 a 2024 para tener un comportamiento reproducible en las planificaciones futuras. Diseñar este modelo de predicción de demanda, que sería esta LSTM, que tratará de capturar los patrones en el tiempo de las matriculaciones de una materia y el modelo de recomendación docente que generará los embeddings de los docentes y las materias para calcular un score de compatibilidad de este docente que dictará la materia y validar con resultados con datos reales. Incluso en el propio entrenamiento, más adelante se mencionará, la validación lo realizamos con los mismos datos de SPOL, que serían los de 2025, en base al entrenamiento de 2022 a 2024. ¿Por qué utilizamos Deep Learning? Porque la justificación técnica de esto es que podemos detectar estos patrones complejos que a simple vista no son claros para los coordinadores académicos y podemos aprovechar al máximo estos datos históricos y semánticos, como son las calificaciones o los comentarios de la retroalimentación estudiantil, y supera los métodos tradicionales que ya conocemos, estos modelos que planteamos que son la LSTM y el Two-Tower, y también genera un valor estratégico importante en la toma de decisiones dentro de las instituciones de educación superior para el propio beneficio no solo de la institución, sino de los estudiantes. ¿Quiénes se beneficiarían de esta solución? Principalmente los clientes institucionales, serían las universidades que busquen modernizar sus procesos de planificación y las vicerrectorías académicas que requieren el soporte cuantitativo de esas decisiones estratégicas.
Por lo cual, dentro del mercado objetivo tenemos en general a las instituciones de educación superior que cuenten con sistemas de registros ya digitalizados. Y los usuarios directos del sistema serían los propios coordinadores académicos, directores de carrera y planificadores institucionales. Bueno, ahora que ya hemos hablado sobre la problemática, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que sería el conjunto de datos que nosotros utilizamos. Entonces, para este proyecto nosotros utilizamos alrededor de 1.5 millones de registros históricos, todos pertenecientes de la SPOLNA, ¿verdad? Obviamente. Y nosotros lo integramos, todos estos Alejandro, datos, ¿sí? disculpa que te interrumpa la cámara. Sí, es que está en otro dispositivo, no sé si aparece el de aquí. O puedo salir del de acá y poner. Hola, Ahí se ve. Listo, perfecto. ya, solo que me escucho. Ahí, creo que no. Ya, entonces, como mencionaba, bueno, nosotros estos datos los sacamos de cuatro fuentes principales, ¿no? ¿Verdad? Que son los registros de matrículas y tasa de reprobación, que es lo que nos da una señal numérica sobre los registros pasados, sobre los términos anteriores. Tenemos también las evaluaciones de los docentes, también conocido como heteroevaluación, que son las puntuaciones obtenidas por parte de los estudiantes en los cursos dictados para cada profesor. También tenemos lo que es el historial académico de cada profesor, es decir, qué materias ha dictado a lo largo de su carrera como docente. Y otra fuente muy importante que nosotros tenemos son los comentarios de los estudiantes, que estos se recolectan en los formularios de evaluación. Y el estudiante ingresa de manera libre su opinión sobre el docente, de qué debe mantener, qué debe mejorar y qué debe cambiar de sus clases. Estos formularios son los mismos que nosotros también llenamos en nuestros cursos de posgrado. Pero en este caso, para nuestro proyecto, nos vamos a enfocar en los cursos de grado. Entonces, nosotros hemos dividido esto básicamente en dos partes. Los datos estructurados, como son las capacidades de aula, los promedios numéricos, y los datos no estructurados, como lo son los comentarios, donde nosotros utilizamos el procesamiento del lenguaje natural para generar embeddings o significados matemáticos de las opiniones cualitativas de los estudiantes. Entonces, gracias a esta cantidad de datos, los 1.5 millones de registros que tenemos, de manera adelantada podemos decirle que se puede obtener una precisión inicial en el modelo de recomendación del docente del 84.83%. Ok, entonces vamos a hablar de las variables claves del modelo. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que el modelo está viendo. Nosotros hemos seleccionado variables que tienen mucha relación con lo que es el éxito de la planificación. En el lado de las variables estructuradas tenemos cuatro pilares importantes. Tenemos la matrícula histórica, la verdad que es tratada como una serie temporal, es decir, el número de registrados de cada materia en cada periodo anterior, desde el 2022 hasta el 2024, como mencionó mi compañero que eso para entrenamiento y validación 2025. Otro pilar importante es la capacidad de curso, porque obviamente no podemos ignorar los límites físicos de las aulas. Esto nos ayuda a determinar si, según la demanda, necesitamos abrir nuevos paralelos o no. También tenemos el promedio de evaluación docente, que como dije anteriormente, es la calificación que el estudiante le da al profesor. Y la tasa de reprobación, que es un indicador clave en la demanda, porque obviamente los estudiantes que reprueban, que no aprueban una materia, van a tener que registrarse en la misma materia el siguiente término. Y por otro lado tenemos las variables semánticas, donde nosotros convertimos los comentarios de los estudiantes en unos vectores que capturan sentimientos y temas latentes. Así nosotros creamos un perfil semántico del docente, que va mucho más allá de un simple número de 1 a 10, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como ya hemos mencionado, PolyAnalytics no es un modelo único, es una integración de dos arquitecturas de aprendizaje profundo, que cada una realiza una tarea distinta. Primero tenemos a la LSTM, que es una red de memoria a corto y largo plazo, y nosotros la utilizamos para predicción de la demanda, porque estas redes, como su nombre lo indica, tienen una memoria y son perfectas para entender esta secuencia histórica de registros de los estudiantes. Entonces, su salida es el número estimado de estudiantes que esperamos ver el próximo semestre para una determinada materia. El segundo modelo que tenemos es el llamado Two Tower, que es el que nos da la compatibilidad entre un docente y materia. Entonces aquí podemos imaginar que tenemos dos torres de datos, ¿verdad? Uno procesa el perfil del docente y el otro procesa las características de la materia. Y al final nosotros calculamos una similitud entre ambas para darnos un valor de compatibilidad que va entre 0 y 1. Entonces, para entender un poquito más, cada torre recibe un vector. En todo caso, era un vector de 64, de dimensión 64, y se realiza un producto punto para encontrar ese valor de similitud. Y bueno, entonces aquí podemos ver las métricas importantes de cada modelo. Para el STM tenemos un error de 14 estudiantes por materia, y para el
El Two Tower tenemos un 84.83% de accuracy para la asignación de docente en materia. Entonces, como resultados obtenidos, nosotros en primera instancia tratamos de hacer con técnicas de Machine Learning, como regresión lineal y Random Forest, tratamos de hacer una clasificación en si una materia tiene que replanificarse o no. Y con esas técnicas nosotros alcanzamos una accuracy de 61.2 para regresión lineal y 73.5 para Random Forest. En cambio, cuando hicimos eso para la LSTM, primera clasificación, nosotros obtuvimos un 79.4%, que ya fue una mejora. Y luego pasamos a la LSTM para hacer una regresión y predecir el número de registrados. En cuanto al Two Tower, nosotros pudimos alcanzar, como ya mencioné, una accuracy de 84.8 para poder hacer la recomendación de docente en materia. Entonces, estos resultados nos dicen que el Deep Learning no solo es viable, sino que es técnicamente superior. Lograr esta métrica de más de 14 estudiantes en una institución del tamaño de SPOL es una mejora significativa para la logística de la institución. Bien. Entonces, para concluir, este proyecto no solo es un proyecto de datos, es una herramienta de transformación institucional. Los beneficios lo podemos resumir en estos puntos claves. Mejoramos la planificación, reemplazamos criterios subjetivos por recomendaciones basadas en evidencias cuantitativas y semánticas, hacemos uso eficiente de los recursos porque optimizamos aulas, presupuestos y lo más importante es el tiempo de los coordinadores y los docentes. Y también aportamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es garantizar una educación de calidad mediante tecnología. Nosotros permitimos que estudiantes que se registran en la última franja horaria también puedan acceder a docentes con muy buena calidad, ¿no? ¿Verdad? Como igual todos son en SPOL, pero que tienen cierta mayor afinidad en ciertas materias, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias, eso sería nuestra parte. Buenas noches con todos. Nuestro proyecto se llama Sistema de Detección Temprana de Emociones Negativas, aplicado a tweets en español mediante Deep Learning. Hemos denominado a nuestro grupo como Yareli, Sentimental. disculpa que te Hola, interrumpa, igual puse pausa el tiempo, pero la cámara, está prendida. está prendida. Es que Sí. tiene dos dispositivos, profe, pero en otros sí está activada la cámara. Deja ver, Ujú. el otro. Sí está acá, perfecto, listo, Sí, ya, ahora sí. hemos denominado a nuestro grupo como Sentimental. Quienes conformamos al equipo somos Jessica Guazumba, Carlos Sandoval y mi persona, Yareli. Bueno, como introducción, tenemos que vivimos en un mundo de una explosión de datos. El español no solo es un idioma de gran relevancia, sino también uno de los más utilizados en redes sociales, como X, antes denominado Twitter. Cada segundo se genera un gran volumen masivo de texto no estructurado, creando un verdadero tsunami de información. Sin embargo, aparece una barrera crítica, el idioma. La mayoría de herramientas actuales de análisis de sentimientos han sido diseñadas y optimizadas casi exclusivamente para el idioma inglés. Aunque son altamente efectivas en ese idioma, su rendimiento disminuye considerablemente cuando se lo aplica al español, lo que genera una clara asimetría tecnológica. Finalmente, incluso cuando existen herramientas, muchas de estas no operan a la velocidad necesaria para detectar señales tempranas de emociones negativas, lo que limita su utilidad en contextos donde la intervención oportuna es crucial. Frente a este escenario, nuestro proyecto tiene como objetivo desarrollar y evaluar un modelo de aprendizaje profundo capaz de clasificar emociones en textos en español provenientes de X a través de una solución automática, precisa y nativa en español. Siguiente diapositiva. Como hipótesis tenemos, no, la anterior, sí. Como hipótesis tenemos, ¿en qué medida un modelo de Deep Learning basado en procesamiento del lenguaje natural puede identificar y clasificar automáticamente las emociones expresadas en tweets en español, permitiendo detectar patrones de sentimiento, especialmente negativos, de manera oportuna en usuarios de X? Ahora sí, siguiente diapositiva. Impactos y objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, nuestro objetivo de desarrollo sostenible está alineado al objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades.
Está alineado exclusivamente con la meta 3.4, que es reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y promover la salud mental y el bienestar. El proyecto tiene un impacto significativo porque combina tecnología avanzada con una problemática real, permitiendo detectar emociones negativas de forma temprana en X. Ya, la diapositiva, la base de datos. Ok, en esta diapositiva se presenta un flujograma de base de datos. Para el desarrollo de nuestro proyecto se utilizó un conjunto de datos de 5.000 tweets en español provenientes de Corpus TAS 2020, data ampliamente utilizada en investigaciones de análisis de sentimiento. El primer paso, bueno, en nuestra estructura de dataset fue un conjunto de entrenamiento de 5.886 registros y un conjunto de test de 857 registros, donde nuestra variable dependiente es categórica, considerando 7 categorías basadas en el modelo de Ekman: alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa, entre otros. Sin embargo, ya sabemos que hay un desbalance de clases, pues se observa una distribución desigual, donde algunas emociones, como asco y miedo, tenían muy pocos ejemplos, estaban subrepresentadas. Esto influye directamente en la selección de métricas de evaluación. Por ello se hizo el procesamiento de datos adecuado, donde se eliminó ruido, se hizo normalización y una limpieza de espacios y token irrelevante. Siguiente diapositiva. Ya, en la selección del modelo. En este proyecto se trabajó con dos enfoques de modelado, un modelo preentrenado y un modelo entrenado desde cero. Para el primero se utilizó una arquitectura Transformer, específicamente Beto, aprovechando su conocimiento previo al lenguaje mediante un proceso de fine-tuning. En contraste, se implementó un modelo desde cero, Long Short Term Memory, con el fin de evaluar las diferencias de rendimiento frente a un modelo previamente entrenado. Bueno, entonces pasamos primero al primer modelo que nosotros probamos. Partimos de un modelo LSTM. En este caso, como ya me comentó mi compañera, como parte del preprocesamiento realizamos la limpieza manual de correos, links, emojis, pronombres, artículos, etcétera. A continuación, entonces, se cargó el modelo preentrenado FastText en español, el cual nos permite consultar el vector de cualquier palabra, incluyendo palabras fuera del vocabulario. Y en particular, nosotros seleccionamos este modelo, dado que el modelo STM nos permite manejar la ambigüedad y el contexto. Y aunque hoy en día existen arquitecturas más modernas como los Transformers, este tipo de modelos Long Short Term Memory siguen siendo una opción eficiente y también bastante potente para tareas de análisis de sentimientos, donde los recursos computacionales son más bien limitados. Bueno, como parte de la arquitectura que nosotros hicimos en este modelo, tenemos que partimos de una matriz de incrustación o de embedding. Esta matriz de pesos, como les comentaba, sale del modelo preentrenado de FastText en español, el cual nos permite consultar prácticamente cualquier palabra. Se construyó a partir de este modelo preentrenado un vocabulario para el dataset. Y como tercer paso creamos la matriz de embeddings. Esta matriz entonces nosotros le pasamos a nuestra arquitectura, que alimentó en primer lugar la capa de embedding del modelo, la cual convirtió cada índice en un vector denso. A continuación nosotros pasamos a una capa LSTM que procesa la secuencia en dos direcciones, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, con dos capas apiladas, y esto tiene como objetivo extraer el contexto emocional. Como tercer paso pasamos al clasificador y que toma en el resumen del contexto y decide a qué categoría pertenece, y se realizaron 4 operaciones encadenadas que fueron esencialmente una capa lineal, una función de activación ReLU, se normalizó con dropout y finalmente la capa lineal, de la cual se produjo un logit, perdón, por cada una de las 7 emociones que ya explicó mi compañera anteriormente. No sé qué pasó aquí.
A ver, déjeme un momento que no sé qué le pasa aquí. Mm, Bueno, les explico de esta forma unas dificultades técnicas. Estos fueron los hiperparámetros que nosotros modelamos. Primero teníamos nuestra arquitectura LSTM. En esta parte nosotros seleccionamos una dimensión oculta de 128 parámetros para una mejor capacidad, una dimensión de 128 para poder capturar unos patrones mucho más complejos. También realizamos dos capas, de modo que la segunda capa nos permita obtener presentaciones más abstractas. El resto sería, lo más interesante aquí sería el focal loss que nosotros utilizamos, dado que, como ya se vio anteriormente, hay un gran desbalance de clases. Entonces, por esta razón utilizamos el focal loss porque nos permite porque nos permite corregir este desequilibrio extremo al enfocarse más en los casos, en las clases más minoritarias. Listo. Eso sería lo más relevante de esta parte. Em, Sin embargo, aquí, a pesar de todos los ajustes en hiperparámetros que nosotros realizamos, eh, se puede concluir que este modelo realmente tuvo un problema severo de desbalance de clases y que tiene problemas para identificar las emociones menos frecuentes. Y esto es porque identifica principalmente la clase mayoritaria para mantener la pérdida lo más baja posible. Y en vista de eso es que nosotros decidimos seguir con otro modelo mucho más avanzado, que es el que está a continuación. Gracias, Jessica. El modelo a continuación, o el otro modelo que se hizo uso, es el modelo preentrenado, que es la versión en español del BERT, que prácticamente usa toda su arquitectura, sino que a diferencia del BERT, es todo el entrenamiento es realizado en español. ¿Puedes pasarle? Ya. Como primera o estadística descriptiva, tenemos que las emociones relacionadas y cuáles son las tres palabras con mayor frecuencia por cada emoción. Por ejemplo, podemos ver de miedo, que significa que tienen las palabras ligadas como tengo, España, estoy, o tristeza, que es incendio, catedral, pena, sorpresa, que puede ser como las palabras capítulo, mejor y episodio. Son el top 3 de cada palabra por cada uno de los sentimientos. De hecho, tenemos más palabras que reflejan todo el contexto. ¿Puedes pasarle? Por ejemplo, aquí en este caso, pero se puede apreciar, tenemos cada una de las 6 emociones y una adicional que es otros, que es prácticamente vendría a ser como el sentimiento neutro o donde no tiene una categoría específicamente. Por ejemplo, aquí tenemos lo anteriormente mencionado, pero con más palabras, que vienen a ser 15 palabras por cada una de las emociones. ¿Puedes pasarle? Ya, ¿qué se hizo? En el preentrenamiento nosotros al recibir los tweets tenemos mucha data basura, muchas cosas que no necesariamente ayudan en nuestro modelo. Por ejemplo, nosotros para empezar eliminamos los emojis, el hashtag o todo lo que incluye hashtag, porque a veces hashtag ponen ya la emoción, que es feliz, enojado, triste, y eso nos perturba en nuestro modelo, nos complica, en cierta forma nos puede facilitar o también nos puede crear un sesgo y del éxito es que tener un lenguaje neutro y pueda clasificarlo. También se quitó los URLs que corresponden a videos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser. Por ejemplo, en el primer tweet tenemos un spoiler, nadie se ha detenido al dilema y el spoiler abajo a continuación tiene limpio, que vendría a ser ya el tweet limpio o el preproceso, la función después de. Entonces viene exactamente lo mismo, pero ya con todo normalizado, sin hashtag, sin tweets, sin emojis. Y así por cada uno de las tweets que tenemos. Puedes continuar. Ya, esta es la arquitectura, como se les mencionó. Beto es un modelo Transformer, ya basado, utiliza la arquitectura de Humbert, tiene 12 capas aproximadamente. Básicamente el modelo lo único, no lo único, entre palabras y resumiendo de manera a grosso modo y muy tosca, sería que el modelo busca capturar las palabras. Primero busca capturar, por ejemplo, en el caso que es busca adivinar la palabra que le falta una oración, que es la parte del encoder, que busca comprimir o busca capturar esa información. La siguiente y continúa analizando, continúa el proceso
con un análisis de la oración. Es decir, si ya tengo la oración, ya completé la palabra, ¿cuál oración es muy probable que suceda esa oración que venga a continuación? Entonces, es exactamente como se les mencionó, lo que ya se desarrolló en inglés, para el idioma inglés, sino que acá lo hicieron unas personas para específicamente el idioma español. También hay obviamente y tiene más eficiencia porque se puntualiza en que no es como un multilingüaje, sino utiliza propio la tokenización y el embedding del español. Y para entrenar, este modelo fue entrenado por la Universidad, si no me equivoco, por la Universidad Católica de Chile con ayuda de Google y los textos realizados o los textos publicados en Wikipedia y algunos textos en español de la red. ¿Podemos continuar? Ya, los hiperparámetros mencionados, en este caso sí es una optimización para recursos propios de la computadora, en este caso una laptop, que no era no tenemos una laptop con recursos o con GPU, prácticamente se hizo a todo CPU. Se intentó hacer en Colab también ya nos expulsaron, o sea, ya se acabó el proceso porque consumía mucha demanda de recurso informático, entonces tuvimos que en cierta forma optimizar a la computadora, lo que nos dé la computadora de laptop y pasábamos ahí entrenando. Entre ellos se pueden mencionar las palabras, o sea, se pueden mencionar los hiperparámetros más importantes como la longitud, que son 96, es la longitud de los caracteres del tweet. El batch viene a ser el 8, y un gradiente acumulado que simula ser 4, que quiere decir que nuestro gradiente se iba a actualizar cada 4 pasadas, que viene a ser más o menos 32, porque tenemos 8 bats por cada 4. Entonces era como ingresarle, sería una manera de Queda un optimizar la minuto RAM. por un minuto. Ya, eso es dentro de los hiperparámetros. Siguiente, de los principales. Y aquí tenemos los mejores resultados del modelo Beto. Pasamos a un accuracy del 70%, del 71% respecto al 51% que nos daba el anterior modelo. Entonces, obviamente, este modelo, al tener más parámetros y más entrenamiento, nos da un mejor resultado. ¿Puedes continuar? Ya como conclusión, nosotros podemos mencionar que efectivamente un modelo más robusto y asimismo con demanda de más recursos informáticos nos ayuda a una mejor clasificación, como es el modelo Beto, que es particularmente para el idioma español. Y dadas las limitaciones del hardware, es mejor usar modelos ya preentrenados, como en nuestro caso, no tener computadoras no óptimas para Machine Learning, es mejor ya hacer uso eficiente de los modelos que previamente alguien ya le hizo uso, ya trabajó. Eso en cuanto a nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Somos el grupo 5. Nuestro proyecto se llama AgroScan. Este es un sistema de clasificación automática de frescura de frutas mediante visión computacional. En este caso, para clasificar 3 frutas: manzana, banana y fresa. En el proyecto nos enfocamos comparando dos modelos, en este caso redes neuronales convolucionales y Vision Transform. Como adelanto a los resultados de nuestro proyecto, obtuvimos un 91% de precisión en nuestra red convolucional y un 97% en nuestro modelo BI. Todo esto trabajando con un dataset de 529 imágenes. Siguiente. Listo. ¿Cuál es el problema actual y por qué es necesario AgroScan? Bueno, primero, nuestro proyecto se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el 9, que habla de la industria y la innovación, y el 12, que corresponde al consumo responsable. Bueno, el principal error, el principal problema es el error humano, que la fatiga visual en los operadores genera falsos positivos y negativos en la inspección manual, lo que genera a su vez un efecto cascada, es decir, una sola fruta podría contaminar un lote completo antes de llegar al consumidor final. En lo que al final esto al final se traduce en una pérdida alimentaria que se puede evitar, impactando también económicamente a la cadena de valor. Siguiente. Bueno, nosotros utilizamos un dataset público de Kaggle, el cual contenía 529 imágenes originales, con una resolución promedio de 603 por 499, es decir, tenían una buena resolución. Haciendo el análisis exploratorio de datos, podemos dar cuenta que en este caso la fresa fresca tenía 209 imágenes y la banana fresca solo 16. En este caso estamos trabajando
con 6 clases, que son la- las 3 frutas por los 2 estados, de fresca o podrida. Por eso son 6 clases. También calculamos la normalización directamente en nuestro dataset, ya que usar valores, para no usar los valores genéricos que tiene la librería de ImageNet. Entonces, con esto notamos que el rojo es el dominante y que existía mucha variabilidad cromática. Y esto es lógico considerando los cambios de color que sufren frutas al podrirse o descomponerse. Siguiente. Bueno, sabiendo esto, que teníamos pocos datos y estaban desbalanceados, aplicamos un pipeline de procesamiento. Primero se hizo un split estratificado, es decir, dividimos 70% para entrenamiento, 15% para validación y 15% para testeo sobre las imágenes originales. Y en este caso, para combatir el desbalanceo, usamos Data Augmentation solo para los datos de entrenamiento y aplicamos la siguiente regla. Si la clase tenía menos de 50 imágenes, generamos copias sintéticas por cada uno, 5 copias sintéticas por cada uno. Entonces, por ejemplo, eh, la manzana podrida tenía 37 imágenes originales para entrenamiento, lo cual se generaron 185 copias, teniendo un total de 222 imágenes para entrenamiento de esta clase. Asimismo para banana fresca y para fresa podrida. También para garantizar en este caso la integridad del modelo, se creó un sistema de validación anti-leakage, el cual el código abortaba automáticamente si detectaba que una imagen aumentada se había filtrado a los sets de validación o testeo, y lo cual pasamos exitosamente con 0 fuga. Siguiente. Perdón. Sí, siguiente. Bien. Además del aumento de datos, ajustamos la función de costo usando focal loss con un gamma de 2 para penalizar el modelo cuando falla en los ejemplos más difíciles. También se aplicó un label smoothing de 0.1 en este caso, para evitar que el modelo tuviera un exceso de confianza. Y Creo que le pasó algo, ¿no? Sí, se desconectó. Sí. Ah, Bueno, te tocaba, Julio. sí, bueno, para continuar con la exposición, es importante mencionar que este modelo, el cual hemos trabajado en el proyecto, se basa en una red neuronal convolucional, el cual ha sido construido desde cero en Python, llamándolo, como lo vemos en la diapositiva, Flood Classifier 100N. Este modelo consta de 4 bloques convolucionales con el patrón que tenemos aquí, convolucional, Bax Normalization, capa ReLU y Max Pool 2D. Esto porque, bueno, cada diseño tiene una justificación técnica donde el Back Normalization lo que hace es estabilizar cada uno de los bloques de los gradientes que se dan pues con apenas 367 imágenes originales en la parte del entrenamiento. La progresión de los filtros que podemos observar en la parte de abajo de 3, 16, 32, 64, 128, lo que en sí hace es permitirnos que los primeros bloques capturen bordes y texturas para que los más profundos puedan detectar pues aquellas manchas del deterioro y los cambios de color presentes en las frutas como tal. El Adaptive Average Pool en sí lo que hace es al final que la arquitectura sea invariante en la resolución de las imágenes, considerando que tenemos imágenes desde 169 píxeles por 151 hasta 1500 por 1920. Y el dropout, colocándolo ya en la última parte del Fully Connected, en el clasificador lineal, pues
lo que nos permite es evitar el overfitting en este caso, ¿no? Dándole un 50% de probabilidad en este sentido. Siguiente, por favor. En cuanto a los hiperparámetros, podemos ver en esta parte pues, que hemos aplicado un optimizador Adam con la finalidad pues, de poder tener una convergencia mucho más rápida, considerando pues, que el dataset es pequeño. Asimismo, tenemos un learning rate que nos permite evitar la divergencia sin ser demasiado lentos en este sentido. Asimismo, un wake decay, el cual pues nos permite penalizar los pesos grandes, considerando pues el tamaño pues también de las imágenes en este caso. Y un Erlang stopping con la finalidad de detectar a tiempo cuál es el mejor resultado y evitar también el desperdicio de recursos en este sentido, ¿no? Considerando que tenemos un batch size de 32 y con el propósito pues de buscar un balance en cuanto a los gradientes versus a la velocidad. Es importante también mencionar que con la finalidad de asegurar la estabilidad del modelo, se utilizó una validación cruzada estratificada, un K-fold, el cual pues nos permitió obtener un accuracy del 81,5% en este caso. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto el resultado del 63,4% en la métrica del F1 macro. Siguiente, por favor. Nos damos cuenta que como parte del resultado obtenemos una validación de entrenamiento del 84% comparado al del entrenamiento, que es del 77%. Vemos una diferencia de 7 puntos porcentuales y esto se da principalmente por la dificultad adicional de las imágenes con aumento de información, de datos que se llevó a cabo en la parte del entrenamiento, lo cual no lo podemos considerar como un problema metodológico en este sentido, ¿no? También es importante mencionar que la convergencia del loss o de la pérdida se da en la época número 29, con la disminución de la pérdida tanto para el entrenamiento como para la validación de manera progresiva conforme aumentan las épocas. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a los resultados de la capa neuronal convolucional, nos damos cuenta aquí en estas principales métricas que el modelo alcanza un 91,4% de accuracy, superando al objetivo planteado, ¿no? En este sentido, ¿no? Sin embargo, pues es importante mencionar que obtenemos un F1 score ponderado del 90% y una precisión ponderada del 92%, lo que indica que el modelo tiene un buen desempeño global y comete pocos falsos positivos. Es importante también mencionar el resultado del 0,375, lo que significa que el modelo detecta únicamente, en este caso, 3 de las 8 manzanas podridas, ¿no? En la clase que vemos aquí en esta parte. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En esta parte nosotros implementamos Transfer Learning con un modelo de Google, como se puede ver, y un preentrenado de ImageNet 21K. La visión de Transformers divide la imagen en parches de 16 por 16 píxeles y aprende relaciones globales entre todos los parches mediante mecanismos de atención, lo que le diferencia a las redes neuronales, ya que en las redes detecta patrones locales de forma jerárquica, bloque a bloque. También congelamos el 100% del backbone, eh, es decir, 0 pesos actualizados y entrenamos solo una cabeza clasificadora nueva, como podemos ver los valores aquí. Lane norm, Derbab de 0,5 y una capa lineal de 768 a 6 clases. Ya. Ya. Aquí obtuvimos que un accuracy del 97,5% y un F1 macro del 97,1%, convergiendo en solo 4 épocas frente a las 30 épocas que teníamos con las redes convolucionales. La mejora clave que podemos ver es tener recall, de donde pasamos que las redes convolucionales tenían un 0,3, o sea, detectaban 3 entre 8 manzanas podridas y en este caso Bit detecta 7 frente a 8 manzanas podridas.
Las representaciones preaprendidas de ImagineNet transfieren características de textura, también de gradación superficial, que el Augmentation no podría replicar, porque el problema no es falta de diversidad visual, sino de cantidad. También, además de los modelos supervisados, exploramos si era posible detectar fruta podrida sin etiquetas, donde entrenamos en un autoencoder convolucional, exclusivamente con frutas frescas, ya que si aprende bien esta distribución, el error de reconstrucción, MCE, será mayor para las podridas. El encoder comprime tres capas hacia un bottleneck de 32 canales y el decoder reconstruye con un con Transport 2D. Los resultados nos dieron que 11,5% tuvimos de falsos positivos en frescas y solo un 37,9% de detección en podridas. La tendencia es correcta, pero la separación entre las distribuciones era insuficiente para la producción, lo que confirmó que el problema requiere una supervisión explícita. También los modelos anteriores clasifican una fruta por imagen en una banda transportadora en un escenario real, ya que al ya que, imple- ya que, ya que en ese caso tuvimos que implementar dos pipeline. En el primero, el YOLO detectaba y generaba bounding boxes y donde cada recorte se enviaban a las redes convolucionales para poder clasificarlo entre fresco o podrido, con un 73% de confianza, superando el umbral operativo del 65% que teníamos anteriormente. Y en el Pipeline 2, en modalidad Zero Short, detectaba por consulta de texto sin entrenamiento específico. Lo que pasamos la query Strawberry, que es fresa, generaba los bounding boxes y el bit clasificaba cada recorte con una confianza, en cambio, aquí oscilaba entre el 40 y el 63%. Ya. En esta diapositiva podemos ver que también ponemos a los cuatro modelos frente a Mentre sobre el mismo test-set de 81 imágenes limpias, lo que hace la comparación un poco más justa. Aquí podemos ver de que la red convolucional, eh, Un de- minuto. a ver, la red convolucional CAFOL con, perdón, eh, eh, con Augmentation aumenta más de 10 puntos, ya que este es el valor concreto del procesamiento. Del, eh, del valor a ver, la red convolucional, en cambio, con el bit, les da unos 6 puntos adicionales. El Unterconder con un 37,9 con anomaly rate cierra el cuadro, ya que es útil como prueba de concepto. Cabe decir que la red convencional con 132 parámetros alcanza el 91,4%, cumpliendo la hipótesis. También el bit con Transfer Learning alcanza el 97,5% en solo 4 épocas y podría resolver la debilidad crítica en una categoría que era Upper Route. Podemos decir que para terminar esto muy rápido, que nuestro modelo no está listo para producción todavía y la razón es la misma para todos los cuatro modelos que indicamos al final, ya que el dataset tiene solo 529 imágenes, por lo cual es insuficiente. El factor limitante no es la arquitectura, sino los datos en sí. Con 5000 imágenes por clase, el bit podría hacer un fine-tuning completo. Las redes convolucionales podrían resolver la clase que era Route. Yo los entrenaría sobre el dominio propio y el autoencoder aprendería una distribución más limpia de la categoría que eran las frutas frescas. También podemos ver que em, los modelos que se probaron aquí es una prueba de concepto técnicamente sólida, pero necesita datos reales de planta antes de poder desplegarse. Ya, profe.